objetivo es otorgar conceptos básicos en relación a los servicios ecosistémicos, ¿no es cierto? Y los enfoques de gestión basados en ecosistemas como base para la planificación a multiescala y multinivel con énfasis en lecciones aprendidas. La presentación consta primero de comentarles algunos conceptos básicos, luego comentarles del enfoque en que está basada la presentación y luego conversar con ustedes con respecto a la planificación desde el punto de vista más conceptual y sus bases conceptuales, para luego aterrizar en temas de planificación, pero más en relación a los instrumentos, para que finalmente poder comentarles algunos aspectos ya de aplicación y recomendaciones con respecto a cómo abordar este tema de los procesos de articulación multiescala y multinivel en el marco de los servicios ecosistémicos. Tres conceptos básicos, seguro que ustedes están revisando digamos, varios de estos conceptos. Yo quise hacer énfasis en tres conceptos fundamentales. Por un lado, lo que es resiliencia climática, vulnerabilidad y lo que son sistemas socioecológicos. En relación a resiliencia climática, debemos entenderla como la habilidad de sistemas socioecológicos de absorber y recuperarse de perturbaciones y estrés climáticos, a la par que se adaptan y transforman sus estructuras y medios de vida de cara a los cambios a largo plazo y la incertidumbre. En relación a la vulnerabilidad, debido a la multitud de definiciones de resiliencia y vulnerabilidad, su relación mutua es muy debatida. Un enfoque práctico es entender la resiliencia y la vulnerabilidad como dos conceptos distintos pero superpuestos, con una con una correlación negativa. Esto significa que los sistemas con alta resiliencia generalmente tienen baja vulnerabilidad y viceversa. Estos son conceptos que se manejan en el contexto de la adaptación al cambio climático, e identifica además como parte de ella el tema de capacidad adaptativa, sensibilidad, exposición e impactos potenciales. Y por otro lado, un concepto fundamental de cara a lo que vamos a abordar y de seguro a lo que ustedes vienen desarrollando como parte del curso, es este concepto de sistemas socioecológicos, ¿no? Que es uno de los conceptos base, pilares para el tema de adaptación basada en ecosistemas, y en general a lo que se conoce como enfoque ecosistémico para el desarrollo de las actividades. Fundamentalmente, los sistemas socioecológicos lo que abordan es que no existe o no debe existir, en todo caso, un enfoque en el que miremos por separado los sistemas ambientales de los sistemas sociales, ¿no? Sino de que la tendencia actual, y no tan actual en realidad, pero que se está consolidando, es que ambos sistemas están íntimamente relacionados y funcionan, interactúan entre sí, conformando un solo sistema que en realidad lo que tiene son subsistemas dentro del cual fundamentalmente lo que es lo ambiental y lo social. Sin embargo, estos sistemas socioecológicos tienen elementos, tienen componentes que se pueden desagregar con fines de análisis, y eso está esquematizado en esta diapositiva, donde podemos ver que los sistemas socioecológicos tienen dimensiones en las cuales pueden ser abordados para su análisis y para poder interpretarlos de una manera más adecuada. Ellos son las dimensiones social, la dimensión ecológica, la dimensión económica, la física y la institucional. En relación a la dimensión social, se refiere principalmente a las características tales como salud, educación, seguridad alimentaria. La dimensión ecológica en particular refiere a la diversidad y el estado natural del medio ambiente. Estos factores determinan no solamente la habilidad de los ecosistemas a adaptarse a un clima cambiante, sino también el funcionamiento de ciertos servicios ecosistémicos.
La dimensión económica comprende las actividades económicas, por supuesto, de que se desarrollen dentro de este sistema socioecológico, así como la disponibilidad y distribución de activos financieros y otros recursos que pueden cumplir una variedad de propósitos. La dimensión física, que es la que aborda todo lo que es infraestructura, por ejemplo, vivienda, transporte, redes de comunicación, establecimiento de salud, y su operatividad en particular durante y después de la ocurrencia de eventos extremos, es decir, cómo los eventos extremos impactan en esta dimensión física, y además también hay que considerar cómo en el diseño mismo de esta dimensión física deben estar considerados los aspectos ambientales y los aspectos de cara a la variabilidad ambiental. Por otro lado, la gobernanza y las instituciones eficaces, así como la participación en varios niveles, son aspectos centrales que caen dentro de la dimensión institucional. Determinan en gran medida cómo el proceso de construcción de la resiliencia climática es manejado dentro de un sistema socioecológico y cómo los diferentes objetivos y percepciones se armonizan, ¿no? Aquí entra, por supuesto, todo este paradigma que tiene que ver con el tema de lo participativo y cómo es entendido a diferentes niveles y a diferentes escalas lo participativo, incluso en la escala temporal, cómo debe ser entendido lo participativo, que eso es una de las cosas que vamos a conversar más adelante. Entonces, esto, como les comentaba, como parte de introductoria, abordando algunos conceptos básicos. En relación al enfoque, les comentaba que el tema o este concepto de sistemas socioecológicos es la base, es uno de los pilares para poder abordar esta temática de los servicios ecosistémicos. Lo que vemos en pantalla es una representación de lo que podría ser un esquema de un sistema socioecológico desde un punto de vista conceptual, donde en el lado izquierdo tenemos el subsistema social y en el lado derecho representado el subsistema ecológico, subsistema ambiental, ¿no? Donde hay una interacción entre ambos y donde pueden identificarse impactos y cambios, o mejor dicho, cambios provocados en el subsistema ambiental que provocan impactos, pero que a su vez estos cambios que también se generan en el subsistema social van a provocar impactos en el subsistema ambiental. Pero además, y no es menor este detalle, hay que considerar de que hay forzantes, hay factores que determinan el funcionamiento del subsistema social y el funcionamiento del subsistema ambiental. En el caso del subsistema ambiental, hay forzantes externos como la variabilidad climática, el cambio climático, que van a determinar y que vienen determinando cómo es que en el tiempo, cómo viene variando, cómo viene provocándose estos cambios a nivel del subsistema ambiental, y en el subsistema social estos forzantes, estos pares de estos forzantes, pues vienen a ser lo que son los aspectos económicos, lo que son los aspectos políticos y de gobernanza, que influyen en este subsistema social en su funcionamiento. Entonces, si bien es un esquema muy, digamos, general, lo que muestra es cómo deberíamos de entender desde un punto de vista conceptual este concepto de sistemas socioecológicos y cómo desde el subsistema ambiental proporcionan los bienes y servicios que son aprovechados por el subsistema social y cómo están, por supuesto, siendo parte de un mismo sistema, ¿no? Incluso sobre esto está el concepto que maneja Cernán para la gestión efectiva de áreas naturales protegidas, donde ya es conocido este famoso
trinomio de la gestión efectiva, ¿no? Es que es un triángulo de el triángulo virtuoso, le dicen, de la gestión efectiva, ¿no? Donde una biodiversidad conservada genera bienes y servicios para, para una población que recibe estos bienes y servicios, que se beneficie de estos bienes y servicios, y a su vez esta población participa y hace suya la conservación de la biodiversidad. Entonces, en este triángulo virtuoso se basa, en este concepto de triángulo virtuoso se basa lo que es la gestión efectiva de las áreas naturales protegidas y que está basado justamente en este enfoque de sistemas socioecológicos. Pero además, habría que añadir, ¿no es cierto?, un elemento a este enfoque, a esta mirada, digamos, de sistemas socioecológicos. Habría que añadir, decía, un elemento que justamente es uno de los elementos que nos trae a esta temática, que es el tema de las escalas, ¿no? Entonces, no es lo mismo abordar, enfocar, analizar sistemas socioecológicos a nivel local, a nivel regional, macrorregional, nacional o a nivel mundial. Es importante esto porque es necesario diferenciar en qué escala estamos trabajando, en qué escala estamos diferenciándonos o nos estamos ubicando, para que podamos contar con la información, por lo menos diagnosticarle qué información es la que se cuenta, tanto del subsistema ambiental como del subsistema social, de manera que podamos con ello estar identificando la escala en la que estamos trabajando, la escala geográfica en la que estamos trabajando, en la escala temporal en la que estamos trabajando, y poder ubicarnos y poder hacer los análisis o el diagnóstico respectivo. Un ejemplo de ello es, digamos, seguro muchos de ustedes conocen de que hay estudios que hablan de ecorregiones, por ejemplo, a nivel de la costa peruana, hablan de tres grandes ecorregiones, ¿no? Que estas ecorregiones en el ámbito ambiental son determinadas por determinados criterios basados en características ambientales, y que estas ecorregiones a nivel de este enfoque a nivel nacional, a nivel más macro, deberían estar correspondiendo también a un análisis similar, pero a nivel del subsistema social, ¿no? Entonces esa correspondencia todavía no se logra, esa correspondencia todavía no hay, más aún cuando es necesario también indicar de que toda gestión, ¿no es cierto?, todo enfoque de gestión debe estar basado en la mejor información disponible, en la mejor ciencia disponible, y en realidad vamos a encontrar en muchos de los casos, y seguro ustedes han podido ser testigos de eso, que en lo ambiental podemos encontrar en muchos de los casos mayor información, mayores esfuerzos en investigación en temas ambientales. Sin embargo, en lo social todavía hay vacíos, todavía hay brechas en el tema de enfoques y de investigaciones que permitan contar con la base técnica, con la base científica, como para poder hacer estos diagnósticos, estos análisis. Entonces, entrando ya al tema de planificación, yo quiero partir de digamos, de una base conceptual bastante simple, bastante sencilla, a partir de la cual vamos a ir, digamos, por decirlo así, complejizándola, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de planificación, hablamos de identificar una serie de actividades, de acciones,
cuyo objetivo es generar un cambio, ¿no es cierto? Yo identifico un problema y a partir de ello yo necesito generar un cambio, necesito solucionar un problema y para solucionar ese problema yo genero o yo elaboro un plan, yo elaboro eh, un instrumento que me permita solucionar y abordar ese problema identificado y que me permita generar este cambio para poder conseguir ese objetivo. Entonces, este plan tiene, por decirlo así, tres grandes elementos, ¿no? El primero es la línea base, es decir, de dónde parto yo, dónde estoy identificando el problema. Un segundo gran elemento es el poder contar con eh, los objetivos, las actividades, qué es lo que voy a hacer, en otras palabras, dentro parte de ese plan, y luego qué es lo que busco yo, o sea, qué es lo que me planteo yo para lograr ese cambio, porque yo necesito medir en algún momento si es que lo que estoy haciendo está consiguiendo, estoy buscando o estoy consiguiendo el plan o la meta que me he trazado. Entonces, eso en términos bastante simples, bastante sencillos de lo que vendría a ser la base conceptual de cualquier instrumento de planificación en base a la cual podemos conversar o podemos elaborar eh, otros, otros elementos o otros componentes. Pero al igual como comentábamos en la diapositiva anterior, habría que añadirle a esto el, eh, digamos, el elemento de la escala, a partir de la cual también, ¿no es cierto?, tenemos que diferenciar lo que es la planificación a diferentes escalas, partiendo de que los problemas que se identifiquen en una línea base o que sean parte de una línea base van a diferenciarse según la escala en la que estemos hablando, en la que estemos abordando, ¿no es cierto? No es lo mismo una línea base, un problema identificado a una escala local, regional, nacional o mundial o internacional. Entonces, eh, en resumen, la base del concepto de planificación no solamente se da desde un punto de vista conceptual bastante simple en esos tres elementos, sino que es necesario incorporar el tema de la escala para poder abordar la solución, el cumplimiento de esas metas y poderle evaluar eh, los resultados de impacto en función a la escala en que se está planificando, en que se está analizando. Pero esto, digamos, desde un punto de vista bastante teórico, pero esto cómo lo aterrizamos ya o cómo vamos aterrizándolo ya a, a casos más concretos, a una situación más concreta. Para ello, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el punto de partida para todo este tema de la planificación y la planificación estratégica, el punto de partida, el tema clave, es la identificación del problema. Y no solo la identificación del problema, sino que en el contexto de los servicios, digamos, del concepto de servicios ecosistémicos, en el contexto de los sistemas, del concepto y el enfoque de los sistemas socioecológicos, la identificación del problema y de los problemas ambientales deben de responder en lo fundamental, digamos haciendo un ejercicio mental bastante práctico, en lo fundamental a dos interrogantes, ¿no es cierto? Nosotros les comentaba hace un momento del que los sistemas sociológicos están compuestos por este sistema, subsistema ambiental y este subsistema social. Entonces, en base a eso, bajo ese esquema, la identificación de cualquier problema debe pasar por abordar dos preguntas fundamentales. La primera, que es que en determinado problema o dado determinado problema,
qué elementos del subsistema ambiental están involucrados, y dos, qué elementos del subsistema social están involucrados. Y además, como parte del análisis, involucrar la interacción que se encuentra entre ambos elementos identificados. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, por decirlo así, el tema de la deforestación, ¿no es cierto? Y entonces, si es un problema de la deforestación, ¿cuál es el elemento o los elementos ambientales? ¿Cuáles son los elementos sociales? Y a partir de ahí poder incluso desglosar todas las dimensiones que hablábamos en el concepto inicial eh, de sistemas socioecológicos, a partir del cual podemos identificar y podemos desglosar lo que es la dimensión física, la dimensión institucional, la dimensión social, la económica, ¿no es cierto? Pero partiendo de la diferenciación y la identificación de los elementos tanto del subsistema ambiental como del subsistema social. Si el problema es la sobrepesca, la misma lógica. O sea, ¿cuáles son los elementos del subsistema social? ¿Cuáles son los elementos del subsistema ambiental? ¿Y cómo es que están relacionándose y cómo es que estamos encontrando ese vínculo y esa relación? Ahora, no solamente puede ser un problema el tema de algún impacto negativo o algún, como en los dos ejemplos previos que acabamos de ver. Un problema a abordar puede ser el incremento de la productividad de determinada actividad, por ejemplo, la actividad agrícola. Entonces, igual, en la misma lógica, en qué elementos de cada subsistema es necesario identificar y cómo es que y cómo es que identificamos esa interacción. Conservación de biodiversidad, ¿no es cierto? Que seguro ustedes vienen hablando de esto, van a seguir comentando y conversando y profundizando este tema. ¿Qué elementos en tema de conservación de biodiversidad? Podemos estar hablando de especies en peligro, de ecosistemas en peligro, y qué elementos por supuesto, del subsistema ambiental, pero también del subsistema social, entendiendo que el hombre es parte que las sociedades humanas son parte de y somos parte del mismo sistema y por lo tanto debemos de ver y debemos de abordarlo como un solo sistema. La contaminación, de igual manera, ¿no? Ahora, una de las cosas que también, y en estos ejemplos lo que podemos ver es que en el mismo ejemplo, en este caso, por ejemplo, el cambio climático, si el problema a abordar es el tema del cambio climático y en particular los impactos del cambio climático, lo que debemos de ver también es como en los ejemplos comentados recientemente, cómo es que estamos o en qué escala es la que estamos dimensionando el problema. Y eso es un elemento fundamental. ¿En qué escala es la que estamos dimensionando el problema? ¿No? Si es deforestación, si es sobrepesca, no es lo mismo una sobrepesca o la identificación de un problema de sobrepesca o sobreexplotación de algún recurso a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, porque, y de hecho, aquí va a contar mucho, vuelvo a insistir, en la mejor información disponible, en la ciencia que haya detrás de ello, para poder basarnos de manera objetiva en la información y un buen diagnóstico como una buena línea base para poder planificar. Decíamos entonces el problema, lo fundamental para poder identificar la solución. Y aquí en la solución lo que vamos a encontrar son diferentes instrumentos, ¿no? Desde proyectos, programas, planes de acción estratégicas, planes estratégicos y diferentes instrumentos que lo que tenemos a disposición, pero lo que muchas veces no encontramos es cómo es que están vinculados
o cómo es que podemos vincularlos, o cómo es que podemos relacionarlos, o cómo es que podemos mirar de una manera estratégica, de manera de que lo que hagamos tenga un resultado de impacto, porque eso es lo que estamos buscando y para eso deben servir estos instrumentos, ¿no es cierto? Yo recuerdo mucho que eh, ser muy crítico en temas de contar con proyectos, con planes muy elaborados, con instrumentos y documentos muy elaborados, pero que son parte de una biblioteca, ¿no? Entonces, que finalmente no sirven para aplicar o que no están siendo utilizados para aplicar a la solución de problemas en concreto. Entonces, si eso es así, ¿cómo es que o qué es lo que debemos de hacer para que uno de estos instrumentos que he mencionados, en su conjunto o de manera individual, deba contribuir, deba aportar a que sean efectivos? Y eso lo encontramos en el marco de el concepto de gestión por resultados, que lo que hace es proporcionar un marco coherente para la eficacia del desarrollo, en la cual la información de desempeño se usa para mejorar la toma de decisiones e incluye herramientas prácticas para la planificación estratégica, la gestión de riesgos, el monitoreo y la evaluación de los resultados. Entonces, esta es una definición de lo que viene a ser la gestión por resultados, en el marco del cual lo que, como comentaba en los momentos finales de su presentación Steve, eh, una de las características de estos instrumentos debe ser que sea eh, adaptativo, ¿no es cierto? ¿Y qué significa que sea adaptativo? Significa de que, primero, de que el proceso de planificación debe tener fases, ¿no es cierto? Debe ser, digamos, debe tener sus subprocesos en el cual pueda desarrollarse. Entonces, de nuevo, el punto inicial es la identificación del problema, el análisis del problema y la determinación de objetivos, el análisis de alternativas a partir del cual incluso puedan evaluarse y puedan estarse diseñando, identificando los elementos tanto sociales como ambientales, eventualmente identificando posibles conflictos, y todo este análisis entra en el análisis de alternativas. La organización de soluciones, que debe ser plasmada básicamente en el marco lógico, y la ejecución y análisis de la solución propiamente dicha, es decir, la implementación del plan propiamente dicho. Pero esto no debe quedar ahí, sino que debe llevarnos hacia una evaluación de desempeño, que básicamente es una interacción. O sea, que es una interacción, es decir, que de lo que yo he implementado se cumplió en función a lo que yo inicialmente me planteé, y qué tanto estoy solucionando yo, estoy cumpliendo con mis metas, y qué tanto yo estoy solucionando el problema que inicialmente me había planteado. ¿Por qué es importante y este es un punto clave, la interacción, o sea, esta evaluación de desempeño? Porque nos permite establecer un modelo, ¿no es cierto?, de implementación que coincidíamos con Steve en conversaciones previas, de que debe ser en espiral, ¿no es cierto? El resultado de un ciclo nos debe llevar a un segundo ciclo donde el aprendizaje del ciclo previo nos permite identificar un nuevo problema y de entrar de nuevo al ciclo, y así sucesivamente, de tal manera de que cada ciclo sea cualitativamente más enriquecedor, y que en el transcurso y en el devenir de esta espiral de aprendizaje, en la implementación y en la efectividad de lo planificado, nos permita tener los resultados de impacto que estamos buscando. ¿Cómo aterrizamos esto de nuevo a un tema práctico? Los instrumentos de planificación son herramientas que permiten ejecutar un proceso de planificación en particular. Tienen cuatro partes fundamentalmente, y esto ustedes de hecho lo conocen. Yo no voy a entrar al detalle de cada uno de ellos, pero en lo fundamental está los objetivos,
las actividades, cronogramas, presupuesto, qué es lo que hago yo para cumplir los objetivos, las metas, ¿no es cierto?, que son las medidas, lo cuantificable que debo trazarme yo para poder cumplir o solucionar el problema identificado, y los indicadores que justamente nos comentaba también Steve y la importancia de ellos, ¿no? En el marco de esto, una de las formas y de las estrategias que se sugiere para poder justamente y para poder conseguir y buscar esta efectividad mirada en los, digamos, en cómo abordar estos diferentes instrumentos de planificación a diferentes escalas, existe este enfoque que lo vamos a ver y que se conoce de hecho como el encadenamiento de objetivos, en donde cualquier instrumento de planificación tiene objetivos generales, objetivos específicos o componentes, las acciones y las actividades que hacemos para llevar a cabo estos objetivos, ya sea específicos o generales. ¿Qué significa este encadenamiento? De que si nosotros tenemos o ordenamos los instrumentos de planificación de manera jerárquica y tenemos subproyectos que nos llevan a proyectos, los proyectos son parte del programa y los programas pueden ser parte de planes estratégicos, el objetivo, y esto lo podemos leer de izquierda a derecha o derecha a izquierda, el objetivo general de un subproyecto se constituye un objetivo específico de un proyecto que debe ser un nivel jerárquico superior, y a su vez el objetivo general de un proyecto debe constituirse en el objetivo específico de un programa, y el objetivo general de un programa en el objetivo específico de un plan estratégico. Si bien es cierto, esto es una mirada de nuevo bastante, digamos, sencilla, lo que busca es orientar en la identificación, número uno, de los instrumentos de planificación, número dos, identificar la jerarquía de estos instrumentos de planificación, y número tres, hacer este encadenamiento que justamente permitiría desarrollar las actividades desde el más mínimo nivel y que permitan identificar cómo es que va a contribuir en los diferentes niveles jerárquicos para el cumplimiento del objetivo. Finalmente, y creo que ya me estoy pasando del tiempo, finalmente, si nosotros aplicamos este enfoque a un ejemplo concreto y donde tenemos, por ejemplo, la planificación local, un instrumento de planificación local, imaginémonos un instrumento de planificación regional, un instrumento de planificación nacional y uno internacional. Entonces, lo que deberíamos ver, lo que se sugiere que deberíamos ver es cómo es que podríamos hacer o deberíamos identificar estos elementos del instrumento de planificación, es decir, cómo el objetivo general se constituye o se alinea con el objetivo específico del siguiente nivel jerárquico y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como decía, también puede leerse de derecha a izquierda, del nivel más alto al nivel más bajo. Si nosotros hablamos de una planificación internacional y de un instrumento de este nivel, como los objetivos específicos, si tenemos objetivos generales, como los objetivos específicos están alineados al objetivo general del siguiente, del nivel jerárquico más bajo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hay una lectura de derecha a izquierda, pero también hay una lectura de abajo hacia arriba, porque como sabemos, en todo instrumento de planificación, las actividades permiten conseguir los objetivos específicos y los objetivos específicos permiten contribuir, solucionar o llegar o conseguir los objetivos a los objetivos generales, ¿no? Finalmente, por ejemplo, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un instrumento de planificación a nivel local, por ejemplo, un gobierno local, digamos, basado en algún problema identificado con la población local,
el ejercicio sería ver o realizar cómo se alinea, cómo podríamos hacer esta identificación, esta concatenación jerárquica de que cómo este instrumento de planificación, el objetivo general de este instrumento de planificación, por ejemplo, se alinea con el objetivo específico a nivel regional, que podría ser el plan, la estrategia y el plan de acción regional de biodiversidad biológica, y cómo este plan se alinea con la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica del MINAN, y cómo este se alinea con el convenio sobre la diversidad biológica, ¿no? El plan y su plan estratégico. Entonces, este justamente es el desafío, ¿no? Porque lo que existe actualmente son esas brechas, esa falta de correlación y de concatenación que representa una dificultad, que representa una barrera para poder desarrollar e implementar planes e instrumentos de planificación a diferente escala, a diferente nivel, con la efectividad que buscamos y con la consecución de los objetivos que se buscan en temas de conservación de biodiversidad y desarrollo sostenible. Entonces, esto es lo que quería